Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. ¿Eres tú electricista, plomero, pintor, cortas yardas, ebanistero, diseñador? ¿Pones sheetrock? ¿O quizás cantes? ¿Quizás toques un instrumento? ¿Tengas el don de enseñar? ¿Seas un maestro? ¿Un maestro particular o un maestro secular? Quizás seas pastor o tengas el don de servir en la sociedad. Todas esas cosas, oficios, ministerios, dones, talentos, Dios los ha puesto sobre ti. Moisés había recibido las instrucciones de Dios en el monte Sinaí, las medidas, las maneras, el diseño celestial para hacer aquel tabernáculo en la tierra donde Dios habitaría. Él deseaba habitar y estar ahí sentado cuando hablara con Moisés en el asiento de misericordia. Pero ahora Dios va a hablar a Moisés de quiénes son los que van a trabajar en la obra. Eso es sumamente importante. Porque Dios, que es el creador de todos nosotros, es el mismo que dispone nuestras cualidades, nuestras características, aquellas características que nos hacen producir frutos buenos. Así es que lo que Dios nos ha dado también es lo que nosotros debemos invertir para su honra y su gloria. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Seguimos estudiando el libro de Éxodo. Vamos a ir al capítulo 31 y vamos a empezar en el versículo primero, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Éxodo 31, versículo primero. Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ahí Dios específicamente da el nombre de una persona que es difícil de recordar, pero Bezaleel, porque ese va a ser uno de los indicados que se va a encargar de dirigir la obra del tabernáculo. Versículo 3, observemos lo que dice Dios de él. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Observemos eso. Primer característica, lo he llenado del Espíritu de Dios. Importantísimo. Y luego dice, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Por qué? Porque Dios mismo es la fuente de sabiduría, la fuente de discernimiento, la fuente de inteligencia. Él es todo eso en sí mismo y Él lo puede dar a quien Él quiere. Aquí Dios le dice a Moisés, Bezaleel es el que yo he puesto estas cosas. Perdón. Versículo 4, observen, aquello que Dios le ha dado. Dice el versículo 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Todos los materiales que Dios había escogido y le había dicho a Moisés los tipos de materiales, pues este hombre Dios le había dado esa sabiduría, ese inteligencia, esa ciencia, y le dice para inventar. O sea que este hombre tenía una creatividad que Dios le había dado.
en metales, en madera, y los iba a trabajar, iba a dirigir la obra. Versículo 5 dice, y en artificio de piedras para enjastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Por qué? Porque Dios había dado específicamente cómo quería que las piedras se incrustaran en el pectoral, en las sombreras de la vestimenta del sumo sacerdote. Y Dios quería que específicamente se hicieran las cosas tal y como Él lo dijo. Y este hombre, Dios lo llenó de toda sabiduría para cumplir una obra especial y específica en toda clase de labor. Versículo 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Aquí está otra persona llamada Aholiab, que Dios lo ha escogido y lo ha puesto a trabajar junto con Bezaleel, y trabajan en equipo, pero estos nombres que se nombran aquí son los que dirigen la obra. Estos son los que Dios tiene ahí y saben de todo tipo de trabajo. Pero dice el versículo que también ha llenado Dios de sabiduría en el corazón de todo sabio, en la voluntad de ellos, porque cuando dice en el ánimo, está hablando en su corazón, en la voluntad de ellos ha puesto su sabiduría. Y es que hay una cosa muy importante, mi hermano. Dios puede darnos grandes cosas para nosotros, pero el deber de obedecer y entrar en esa voluntad de Dios es de nosotros. Así es que Dios dice claramente aquí, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Porque cuando una persona dispone su obediencia en voluntad a la voluntad de Dios, Dios le manifiesta su gloria y hay una disposición de todo lo que Dios da, sean estos oficios, talentos, dones o ministerios, dependiendo, recuerden, del arte del perfumador, de la entrega, de lo que Dios dispone, porque Dios, el Espíritu Santo, hace como Él quiere. Versículo 7. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Empieza a pronunciar Dios todos los muebles que Él le dio como diseño a Moisés, y dice que esta gente van a hacer todo lo que Dios había mandado a Moisés. Cada artículo, cada tela, cada poste, cada material, todo empezando desde el tabernáculo y luego el arca del testimonio, aquel mueble especial que se iba a colocar en el lugar santísimo. También habla del propiciatorio o el asiento de misericordia con el cual se tapaba el arca del testimonio, y que donde dijo Dios que Él se iba a sentar ahí a dialogar con Moisés, llamado el asiento de misericordia. Y también dice, y todos los utensilios del tabernáculo. El versículo 8 dice, la mesa y sus utensilios, la mesa del pan de la presencia, el candelero de los 7 brazos,
el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, aquel altar de medidas como cuadradito que está enfrente del velo. Versículo 9, el altar del holocausto y todos sus utensilios, y la fuente y su base, la fuente de bronce. Todos los artículos, todos los muebles, Dios le había dado capacidad a aquellas personas para llevarlo a cabo. También habla, y versículo 10 dice, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Todo Dios había puesto la sabiduría, la ciencia, el arte, para que estas personas aún inventaran diseños acordes con lo que Dios había dicho, conforme lo que Dios había expresado en instrucción a Moisés. Versículo 11. También dice, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Esta porción nos dice exegéticamente que Dios con su espíritu dio a aquellos hombres, a aquellas personas, toda sabiduría, toda ciencia, todo arte, se los puso en su ánimo, en el centro de su vida, en su corazón, y ellos se dieron a hacer todo lo que Dios había dicho, en instrucción, y ellos lo iban a llevar a cabo, tal y como Dios se lo dijo a Moisés. Eso es lo que nos dice esta porción exegéticamente. ¿Qué principio hermenéutico nos dice que nos ayude en la actualidad y que nos lo diga el Nuevo Testamento? Bueno, mis amados hermanos, Dios equipó a esta gente y Dios le dio con su Espíritu Santo, los llenó primero del Espíritu Santo. Eso es sumamente importante. El versículo 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que da sabiduría, el que da ciencia, el que da inteligencia, conforme a lo que a Dios le agrada. Y el Espíritu de Dios da ministerios, dones, talentos, oficios, pero se los da a una persona con un propósito especial. Ciertamente todas esas áreas, todos esos trabajos nos ayudan abundantemente en nuestra vida particular y en nuestra vida familiar, pero también tienen otro objetivo que es aún superior a todo eso. Entonces, vamos a ir y la Biblia nos dice en el libro de Efesios, si tú vas conmigo por favor al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Escuchamos. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo, no dedica su vida a las cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas
que Dios les llenó de capacidades su vida, tienen grandes oficios, tienen grandes talentos, mas sin embargo no lo usan de una forma correcta, o todo lo que Dios les da a través de eso que ellos saben, lo malusan, y entonces afectan su vida particular, afectan su vida familiar. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia que es necesario ser llenos del Espíritu Santo para que no haya disolución en nuestra vida. Esto es importante porque lo primero que Dios le dio a aquellas personas es llenos del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice ser llenos del Espíritu Santo. Y lo primero que hizo Cristo en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere llenar nuestra vida. El Espíritu Santo es el que da, lo repito, ministerios, dones, talentos, oficios, capacidades especiales. Él es el que las da. Y nos beneficia, repito, particularmente en nuestras vidas y en nuestras familias. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay algo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el libro de Corintios, por favor, vayamos al libro de Corintios, capítulo 3. Repito, Corintios capítulo 3. Dice así en el versículo 10. Digamos que una persona le ha dado Dios un ministerio, porque ahora la edificación que Dios nos dice que debemos de hacer es la edificación de su iglesia. Pero la iglesia es más allá que un edificio. La iglesia es la gente que necesita escuchar lo que Dios hace y también ser ayudada, ser instruida conforme lo que Dios enseña a través de lo que Dios nos da a nosotros. Si son ministerios, si son dones, si son talentos, si son oficios. Miremos lo que dice. 1 Corintios 3, 10. Pablo hablando dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque Dios en su iglesia, a la persona que le da capacidades y que busca del Espíritu Santo, porque Cristo le ha perdonado sus pecados y se convierte en un instrumento de Dios, y dice saber enseñar y dice tener un ministerio, pues debe de saber cómo sobreedifica, porque dice el versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo empieza en nuestra vida en Cristo Jesús. Así es que Cristo Jesús es nuestro Señor, es el fundamento, la piedra principal de la iglesia. Y el Espíritu Santo llega y nos da este privilegio de tener un ministerio, repito, de tener un don, de tener un talento, de tener un oficio. Todos tenemos ciertas cualidades con las cuales Dios nos dio el privilegio de tenerlos para que nosotros seamos útiles para su honra y su gloria. Así es que nadie puede poner otro fundamento sino Jesucristo, y debemos de mirar cómo sobreedificamos sobre eso. Versículo 12: y si sobre este fundamento
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y miramos en el versículo 12. Recuerda, estamos leyendo en 1 Corintios 3, versículo 12, lo leímos. Se hablan de los materiales que se usaron también en el tabernáculo por aquellos hombres que fueron llenos del Espíritu de Dios para llevar la obra a cabo. Ahora acá en el Nuevo Testamento estamos hablando de la edificación de la iglesia, la edificación de los creyentes, aquellas personas que Dios nos ha dado algo para ministrar en su iglesia. Pues debemos de mirar cómo edificamos, porque aquí habla de los metales preciosos, como el oro, la plata, las piedras preciosas, que es muy semejante a lo otro. Lo otro es nada más una sombra de los bienes venideros, y aquí nos dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea que el Espíritu Santo sabe muy bien cuando nosotros hacemos las cosas de una forma correcta, de una forma que edifique, de una forma que agrade a Dios. Ahora bien, ¿quién es el que hace eso? Vayamos ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. 1 Corintios 12, versículo 4. Nos dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién da los dones? El Espíritu. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cristo es uno. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Recuerda, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, el Dios y Padre es el mismo. Ellos dan dones, dan ministerios y los ponen a operar o a trabajar tal y como Dios le dijo a Moisés: yo he puesto de mi Espíritu Santo, el Espíritu sobre él, les he dado sabiduría, inteligencia, ciencia, arte, para que inventen, trabajen. Ahora nosotros recibimos esto, pero primero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Buscar el Espíritu Santo, dejar que Dios haga su obra en nuestra vida con su Espíritu Santo. Y entonces Dios empieza a llevar algo a cabo que es muy hermoso. ¿Para qué? Para que seamos útiles para su honra y su gloria. Versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Observa esa palabra, para provecho, no de sí mismo, provecho para su iglesia. Y luego la porción habla de los dones del Espíritu Santo y de su iglesia. Pero vayamos al versículo 27, 1 Corintios 12, 27. Y dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Versículo 28. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente, observemos, apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestro, luego los que hacen milagros,
Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? No. Podemos ser diferentes, pero necesitamos el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios y Padre, y que sea Él obrando nuestras vidas y dando lo que Él quiera darnos. Acuérdense que Él da como Él quiere y a quien Él quiere. Eso lo dice el versículo 12, el capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así es que Dios, si te dio un ministerio, gloria a Dios, te es un privilegio. Pon tu voluntad, tu ánimo, porque Dios te lo ha puesto en el centro de tu corazón, como hizo con aquellos hombres, para provecho, para edificación de su iglesia. Dios te ha dado un don, gloria a Dios. Dios lo ha puesto para provecho de su iglesia. El Espíritu de Dios te lo puso a ti para provecho de su iglesia. Dios te ha dado un talento, gloria a Dios, para provecho de su iglesia. Dios te ha dado un oficio, gloria a Dios. Se requieren muchísimas cosas para tu iglesia. Sí, porque también se requieren otras cosas materiales en la iglesia y Dios te capacitó a ti como capacitó a aquellas personas que iban a dedicarse a dirigir la obra del tabernáculo. Así es que Dios había puesto su espíritu primero en Moisés. Dios iba a consagrar a Aarón y sus hijos. Dios iba a llenar con su Espíritu Santo, o llenó, mejor dicho, aquellos hombres que iban a trabajar en la obra del tabernáculo. Dios iba a consagrar reyes. Dios iba a consagrar a profetas después de ese tiempo. Pero todo para el provecho del pueblo. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa, pero dijo Dios, van a hacer todas las cosas como yo les he pedido que se hagan. O sea que nadie hace lo que quiere. Uno pone lo que sabe que Dios le dio y lo lleva para provecho de la iglesia, y conforme la edificación de la iglesia, la necesidad de su iglesia, a unos nos da una cosa, a otros otro, a otros otro, y todos trabajamos para honrar y glorificar a Dios. Unos lo tenemos que hacer porque lo único que sabemos hacer son cosas con nuestras manos. Gloria a Dios. Dios es bendecido y es engrandecido su nombre con eso. Pero hacedlo de corazón y de voluntad. No voluntarioso, no cuando yo quiera, sino hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido amarlo. Lo voy a hacer todas las veces que se me requiera para la honra y gloria de Dios. Eso es nuestro deber, nuestro amor por Él. Eso, cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú no dudas. Tú corres al servicio de Dios en amor, devoción, pasión, convicción. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que ocurre cuando nosotros hemos comprendido eso. Nos dice
Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo produce, su Espíritu Santo lo produce en ti, lo produce en mí. Lo único que necesitamos es obedecer aquello. ¿En alguna vez te ha pasado que tú quieres hacer algo y que sabes hacerlo, pero no te levantas de la cama? ¿No dejas de mirar la tele? ¿Te ha ocurrido? A mí me ha ocurrido, pero hay un deber. Me levanto, levántate y hazlo. Porque tú prometiste, porque tú amas, porque tú sabes lo que es la obediencia en amor. Y vas y lo haces. Y cuando aún te sientas impedido e invadido por lo que está ocurriendo dentro de ti, mientras que haces tu trabajo, le dices al Señor, perdóname, porque en ocasiones no me entrego a lo que yo debo de entregarme. Gracias por poner el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y entonces no piensas en nadie, piensas en Dios y se cumple lo que dice el versículo 14. Recuerda Filipenses 2, leímos el 13, ahora el 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y tú brillas para la honra y gloria de Dios. Por último, si tú vas a Gálatas, porque en ocasiones tú consideras que tú eres el único que haces, el único y que nadie hace. Mira lo que nos dice el Señor. Es un principio lo que nos habla Gálatas 6, versículo 9. Dios te dio algo. Repito, sea ministerio, sea don, sea talento, sea oficio, sea una cualidad que Dios te dio. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así es que, mis amados hermanos, aquello que Dios te ha dado, no nada más es para disfrutar las cosas en esta vida. Es para disponerlos para la honra y gloria de Dios. Porque cuando tú haces algo, si tienes un ministerio, trabajas en la iglesia y ministras a gente. Si tienes dones, igual edificas la iglesia y lo ministras a personas. Si tienes talento, lo ministras en la iglesia y debes de disfrutarlo también para que tus hermanos lo disfruten junto contigo. Si sabes hacer algo con tus manos, si Dios te ha dado el privilegio de ser persona de arte en diferentes tipos de trabajo, pues la iglesia en su edificio, en sus deberes, en sus trabajos, también se ocupa mucho. Y de repente podría haber alguien necesitado. Y normalmente dice aquí hasta los de la misma, más aún a los de la familia de la fe. Algún anciano, algún huérfano o huérfano, alguna viuda, algún recién llegado. Podemos hacer cosas maravillosas para edificación de la familia de Dios. En un aspecto espiritual, en un aspecto armonioso, en un aspecto con nuestras manos, podemos
hacerlo, llevarlo a cabo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y podemos hacerlo. Y recuerda, tú eres un siervo de Dios. Si tú lo único que haces es limpiar la iglesia, Dios te ama y ama lo que haces. Pero aquello que puedes hacer y sabes hacer, no te niegues a hacerlo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo dice el libro de Santiago. Así es que, mis amados hermanos, quiero terminar con este pensamiento. En la actualidad hay iglesias llenísimas y hay iglesias que estamos semivacías. Pero en las iglesias, la gran mayoría de personas no comparte un trabajo con el trabajo de la iglesia. Entonces, es lo que se le llama la iglesia consumidora, la que tiene un montón que consumen, que toman cosas de la iglesia, pero que no invierten cosas y sus vidas en algunas cosas de la iglesia que podemos hacer. En la iglesia, Dios nos llama a todos. Algo podemos hacer. Y una vez que decidamos hacerlo por lo que Dios nos ha dado, no fallemos, hagámoslo con dedicación. Y dejemos ese pensamiento de pensar, no importa, lo hago cuando yo quiera. Es de voluntad, porque nos equivocamos al decir esa palabra. Dios no dice, cuando dice su palabra de voluntad, no significa cuando quieras. Significa que tu voluntad y la mía ha sido entregada en obediencia a Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sigue con los estudios, va a edificar mucho tu vida y lo hacemos con mucho amor y respeto para honra y gloria de Dios y edificación de aquellos que los estudian. Hasta luego.